Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy voy a hablar del reconocimiento del mismo gobierno mexicano de que no puede con los narcos. José Ábalos, muy buenas noches a todos. También a Adriana Chávez. Esto que está pasando y que hay una revoltura de opiniones y que los chairos defienden que se hayan llevado a los 29 narcos, más, entre comillas, más importantes, pero más bien ya momias de la historia. Sí, en el sentido de que sacando de aquí a esos narcos ya no pueden operar aquí, sí, estoy de acuerdo. Pero ese es el problema, ese precisamente es el problema. Y es lo mismo que ha entendido el gobierno de Estados Unidos, de Trump, de que en México no hay capacidad para castigar, aislar y encarcelar como debe ser a los narcos. Esa es la primera verdad o la base de la que debemos partir. La misma presidenta, bueno, es que si es presidenta del país, pues ella es la responsable de todo, es la que sabe todo y es la que decide todo. Ahora, que le aviente a los de la seguridad, a Harbush sobre todo, la responsabilidad de haber mandado a los 29 narcotraficantes, por cierto, pues, que ya les había dicho, bueno, ya presentaron a dos, a Caro Quintero. Y a Caro Quintero lo presentaron de una manera humillativa, restregándole en la cara que es un asesino. Y lo llevaron a un salón especial y ahí todos de la DEA. Y luego, cuando lo pasaron a la sala donde iban a empezar el juicio, le pusieron las esposas de Kiki Camarena, ahí tiene su nombre, y tuvo que enfrentar, ahora sí, a la opinión pública de todos los compañeros desde hace 40 años de la DEA y a toda la sociedad. Entonces allá un narco no es un héroe, un narco no es un galán, un narco no es el objeto de alabanza de un corrido tumbado. Allá un narco es un ser despreciable, por lo menos de México. También hay un racismo, lo entiendo perfectamente. Pero los gringos tienen muchas razones para considerarnos inferiores. La guerra aquella de Santa Ana por Texas, y que la perdimos y que se llevaron medio territorio del país, y que cuando se juntaron los generales y las personas importantes para tomar una decisión de que si incorporaban a todo México a Estados Unidos o nada más, o que si era conveniente, y dijeron que no, que iban a incorporar la parte deshabitada, porque ellos no querían que los mexicanos formaran parte de su nación porque eran seres inferiores, habían perdido la guerra. Y entonces allí ya se determinó que el vencedor se llevó una parte de México, la que no tenía habitantes mexicanos, perfectamente. Luego, al reconocer, sino, bueno, es que aquí también está otra cosa enredada. Como
el poder ejecutivo y el legislativo están en contra del poder judicial, ahora le echan la culpa al poder judicial. De hecho, a Harfuch lo desmintió el mismo Gertz Manero en la misma mañanera. Porque ¿cuál es el argumento de los chairos? Que los jueces aquí son venales, que se compran, se venden, se adquieren y se tiran, son basuras. Y que el sistema judicial de México no sirve. Pero por otro lado, si no hubiera servido, pues no estarían en la cárcel esos 29 narcotraficantes. Y que ahora los iban a liberar. No, había unas sentencias ya fijas y estables y no los iban a liberar. Pero ese es el pretexto. ¿Para qué? Para justificar la destrucción del Poder Judicial. Pero si habiendo un Poder Judicial más o menos bueno, el gobierno de México no puede con los delincuentes, pues menos va a poder con este nuevo Poder Judicial. Por lo tanto, le están sirviendo a Trump, al país, porque ahora todos van a decir, y a unos que se alegran porque se los llevaron a Estados Unidos, que aquí en México las leyes no sirven, no se aplican, porque no hay jueces adecuados. Y si no hay jueces adecuados, también Estados Unidos le va a decir a México, a la presidenta, allá en tu país yo no quiero ningún tipo de juicios económicos ni de ninguna clase, porque tú misma dices que tus jueces no sirven. Entonces, todos los asuntos los va a juzgar el Poder Judicial de Estados Unidos, porque ese sí sirve. Por eso me mandaste como un regalo, como un aperitivo, como un pastelito sabroso a los 29 delincuentes. Y espero más. Me comí unos charalitos, ahora espero un pez gordo por lo menos. Y así va a ser. Eso de la destrucción al diablo con las instituciones está pasando. Pero al destruir a las instituciones, se destruye la soberanía de México, es decir, su independencia de poderes extranjeros. Si se destruyó el poder judicial, bueno, todavía está y la señora Piña pues dice sus cosas y la respetan y todo lo demás, pero para junio, abril, mayo y junio, dentro de 2, 3 meses, ya no habrá ni siquiera el poder judicial que tenemos. Habrá un poder judicial totalmente al servicio de los morenos, y los morenos están implicados en el narcotráfico. Por lo tanto, los jueces que vienen van a tener que defender a los narcotraficantes y a los políticos narcos, incluidos entre ellos el anterior presidente de la República y la actual presidenta de la República. Pobres personas que no se dan cuenta que las instituciones son necesarias y que sean independientes. Hay un dicho que dice, guarda el orden y el orden te guardará. Bueno, ¿qué es el orden? Que todas las cosas estén acomodadas en su lugar. Acomoda todas las cosas en su lugar y en un determinado momento que necesites una cosa, si las tienes ordenadas, la vas a encontrar fácilmente. Pon las cosas en su lugar para que funcione todo. Eso es elemental. Pon puertas, pon ventanas, haz casas sólidas. En la alimentación, pon un orden en tu alimentación y ese orden de tu alimentación te va a proteger, te va a ayudar en tu salud. Digo, pues solamente yo creo que una persona
retrasada mental no entiende que el orden es un beneficio para todos. Si guardo el orden, entonces no voy a poner mi música a todo volumen para molestar a los vecinos. Y así, bueno, y el orden en las cosas. Pues el mismo horario es un orden. El misma salida del sol y su ocaso. El mismo organismo que tenemos tiene un ordenamiento que naturalmente no es rígido. Se puede educar o también se puede pervertir, ¿sí? Pero el orden es una bendición. El desorden es una maldición. Bueno, muchas personas no lo entienden, ni lo entenderán jamás. Pero volvamos a nuestro tema. El orden en México es la división de poderes. Como ya no hay división de poderes y el poder judicial va a desaparecer totalmente dentro de poquito, los países como Estados Unidos, que son republicanos y que tienen el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, no van a querer tener tratos con nosotros porque aquí no hay poder judicial. O todos los tratos que hagan van a invocar a una corte internacional. Pero como aquí estamos muy lejos de Europa, pues entonces quien va a mandar, judicialmente hablando, es Estados Unidos. Y ese desorden también se está aplicando ahorita. Sí, bueno, yo no voy a decir que qué bueno que se los llevaron, porque en realidad es un desorden. Como los mandaron de aquí como desterrados, vamos a decirlo de esa manera, violando todos los derechos humanos y de ciudadanos. Bueno, alguien puede decir, pero como son delincuentes, ahorita no tienen derechos ciudadanos. Estoy de acuerdo. Pero los derechos humanos era que lo hicieran, que los extraditaran. Extra es fuera, que los mandaran para afuera, pero en orden. Es decir, a cada uno de ellos se le debió de hacer un procedimiento legal para sacarlos, y ese procedimiento legal los protegería de la pena de muerte en Estados Unidos. Porque en los convenios que hay entre Estados Unidos y México está uno de que si de aquí se extradita a quien sea, en Estados Unidos no lo pueden someter a la pena de muerte como castigo. A estos pobres desterrados los mandaron sin esa protección, pero los mismos de aquí, ese grupo de la seguridad se dio un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque si los hubieran mandado extraditados y protegidos de la pena de muerte, pues no cantarían allá ninguna melodía, o a lo mejor en otro tono, porque no tendrían la amenaza de que los mataran. Y al mandarlos sin ninguna seguridad, de seguro esos 29 van a cantar, van a hacer un coro apoteósico. Y los tenores, los que cantan como solistas, pues ya los tienen allá, al Mayo sobre todo, y a su familia, y a todos sus seguidores, que los del Mayo sí cantan, también por los chapitos, aunque canten como sapitos, pero también esos cantan, y están cantando allá con su croar. Por eso Trump está tan seguro de que puede doblar al gobierno de México, porque una vez que cantan aquellas ranitas y aquellas chicharritas, cigarras, pues acá decimos en un lenguaje más propio, pues ahora
amenazan con llevarse a narcopolíticos. Bueno, entonces, ahí voy a dejar ese tema, pero ahora voy a presentar, según yo, un peligro de todos los comentaristas y de todas las personas que no entienden la moral. Hay una cita de Tucídides. Tucídides es un historiador griego de la antigüedad que relató guerras, y una de ellas es la del Peloponeso, un pueblo y una isla que tenían ese nombre. Los griegos, los atenienses y los espartanos cometieron un error moral. Pidieron un sometimiento absoluto a los habitantes de esa isla, y los de la isla dijeron: preferimos morir que ser esclavos. Pero ahora aquí los comentaristas de todas partes están diciendo que, bueno, que Zapata decía que más vale morir de pie que vivir arrodillado. Pues ahora los moralistas, los estudiados, los comentaristas eximios están diciendo que es mejor vivir como gusano a morir como héroe. Es decir, que es bueno someterse a todo en favor de no morir. No hay dignidad, pues. La dignidad es aquello que que algunas personas prefieren morirse que les quiten la dignidad, o viven en la pobreza, o sufren muchas injusticias por no rebajarse, por no volverse gusanos. Y ahora pues hay muchos gusanos periquitos que andan en la mierda de la política y que también tienen miedo de que los corran y que se queden como el perro de las dos tortas, sin Morena y sin los medios de comunicación, y no saben hacer otra cosa, y les pagan bien por cantar loas al gobierno y aparentar un poquitín que están en contra. Pero esto otro que les digo es lo importante. Sí hay dignidad, y precisamente todos los santos, todos han preferido morir a traicionar su fe. Así es. Les podría mostrar un montón de ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero no hay para qué. La persona que entiende lo que es la dignidad, es decir, su valor, que está por encima del dinero, del poder, del placer, de lo que ustedes gusten, del dolor, está la decisión propia, que cuando se mantiene hasta el final, rompe el mundo injusto como una luz que ilumina las tinieblas, aunque sea por un instante, y a algunas personas les va a iluminar su conciencia de que aquello que sucedió es malo. En la ciudad de Lyon, Francia, se acabaron los tormentos horrorosos en los circos romanos, porque un día acusaron a una niña de ser cristiana, o ella dijo: yo soy cristiana, tenía como 12, 13 años. Entonces, para divertirse con ella, pusieron una silla de metal a que se pusiera al rojo blanco, bien calientísimo, y la sentaron desnuda en la silla, y la niña, cuando cayó en la silla, echó un gritotote horrible que resonó en todo el circo, bueno, ahí en todo el anfiteatro, el teatro, aquello. Y todos oyeron algo que les dijo: esto está mal.
No queremos que se repita este tipo de torturas. Y por supuesto, pues son los que han cambiado el mundo. No cambian el mundo ni los Alejandro Magno, ni los César, ni los Napoleones, ni los Hitlers, ni los Putin, ni los AMLOs. Esos empeoran el mundo porque usan la mentira, la indiferencia, lo grotesco, lo cruel, porque enrarecen la atmósfera de mentiras de tal manera que la verdad se asfixia en ese cúmulo de mentiras. Y aquí ya las mentiras llegaron a todas partes. Y la voz de la iglesia quedó reducida a nada porque la iglesia católica, porque hubo errores como los del padre Maciel, hubo también relaciones con los políticos y los narcos, las jerarquías, y también porque si es primero los pobres, la iglesia ya tenía un eslogan que también decía lo mismo, pero lo decía de una manera religiosa, la iglesia del pueblo, la iglesia de los pobres. Pero como la iglesia no repartió dinero directamente, tiene pues muchos orfanatorios, hospitales, centros de donde reciben a los migrantes, por ejemplo, en Tijuana y en otras partes, etcétera, etcétera. Tiene muchos lugares donde hace el bien, pero no reparte dinero. Y entonces al repartir dinero, un gobierno mentiroso, tirano, destructor, embota las mentes de los que reciben el dinero y les dicen que ellos son los que les dan el dinero, pero el dinero que dan es de que todos los mexicanos pagamos nuestros impuestos, pero son pues mentirosos y así comprometen a la persona, al enfermo, al anciano, a votar por ellos, nada más que esto ya se va a acabar. Quiero decir, ahora con la votación de los jueces es lo último, pero no va a haber gente que vote a no ser que los lleven y les den dinero o los amenacen. Les quitamos las ayudas que se les están poniendo, porque ya las demás amenazas no funcionan. Que que no va a haber medicinas si ellos cambian, ya no hay medicinas. Que los caminos se van a deteriorar y van a estar llenos de baches. El bacheo o el bachotón que iban a hacer en todo el país no ha llegado aquí. Todas las cosas que dicen los gobernantes morenucos son puras mentiras. Bueno, por eso ahí le voy a dejar porque ya se me pasó el tiempo. Voy a comentar sus aportaciones. José Ábalos, muy buenas noches, padre. José Luis y comunidad. Igualmente, José Ábalos. Adriana Chávez, buenas noches, padre José, presente. Buenas noches. Malena Orduña, presente. Buenas noches, padre. Malena, buenas noches. Alejandro Villarreal, buenas noches, padre y comunidad. Igualmente, Alejandro. Maricruz Paz y Bien, buenas noches, padre José Luis. Saludos, gracias. Maritere Gutiérrez Serrano, hola padre, muy buenas noches, que Dios lo bendiga siempre, muchas gracias. Carlos Salas, buenas noches padre, saludos a todos los presentes. Carlos, muchas gracias, también todos te saludamos. Adriana Chávez, lo que Morena no entiende es que los tres poderes tienen el mismo nivel, ni uno más, ni uno, ni otro menos. Su ignorancia y ambición ya los destruyó. Porque al reconocer que Trump tiene razón y que necesita llevárselos a los delincuentes allá para allá juzgarlos, ya están aceptando que
ya no hay tres poderes y que no pueden con el paquete. Maritere, padre, hay mucha incertidumbre en nuestro país por culpa de un mal gobierno que solo ven por sus intereses sin importarle los ciudadanos. Yo le pido mucho a Jesús sacramentado. Bueno, tenemos el gobierno que nos merecemos, Maritere. Eso es lo que nos merecemos. Eso es lo que nos merecemos. Javier Martínez, saludos, padre. Igualmente, Javier. Adriana Chávez, tres grandes fuerzas gobiernan el mundo: la estupidez, el miedo y la avaricia. Sí, así es, Adriana. Por favor, pongan su like porque hay muy pocos. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Hablando de cosas grotescas, la gobernadora de Campeche, Laida Sensores, se tomó una fotografía tipo época medieval, ella sola y sus allegados. Pues sí, pero se debería de tomar una más antigua, se debería de vestir como los mayas y se debe de sacar una foto con los demás mayas. Bueno, es que es grotesco, pues, pero está bien fea la señora, no se sabe arreglar, no sé, pues, está loca. Enrique Hernández, buenas noches, padre, buenas noches. Familia michoacana, padre, ¿qué opina de la esposa transexual de Macron, el presidente francés? Y que supuestamente lo abusó desde que él tenía 14 años y Brigitte 40 y además nació hombre supuestamente. Bueno, esa información no la tengo. De verdad no la tengo. Entonces no puedo opinar de lo que no sé. Lo que sí sé es que era su maestra y él se casó con ella. Pues aquí se da mucho, se da al contrario. Personas mayores que se casan con jovencitas. Enrique Hernández, saludos desde Los Ángeles, California. Igualmente, Enrique. Chilito Piquín, buenas noches, padre. Saludos cordiales para usted y todos sus seguidores. ¿Usted sabe si ya detuvieron al gobernador Silvano al conejo? Bueno, sé que lo atraparon en Zapopan. Hay un dirigente del PRD antiguo, un tal Lupe, ahorita no me acuerdo su apellido, que dice que lo tienen retenido, que lo tienen pues secuestrado las policías. Y otros dicen que anda de prófugo. Pero el chiste es que sí agarraron a 4 de sus seguidores. Falta ese Piña que está con Bedoya, también es de ellos. Creo que es el secretario de Seguridad. Y también el otro, el Adrián Chávez, también andaba con Silvano. Entonces no sé si luego aprieten más y también a Bedoya pasen a perjudicarlo. La Laida Sansores se debería de vestir como cavernícola. Pues sí. Familia Michoacana, gracias, padre. Hilda Novela. Ese chisme de Macro. Bueno, sí, pues por eso yo no digo nada porque no lo conozco. Es decir, gente seria nunca me ha dicho eso. La gente seria, los artículos serios dicen que sí, pues que era su maestra, creo, pero a mí no me admira. Sí, dicen que para el amor no hay edades, eso dicen, pues, ¿eh? José Alejandro Cotulén, buenas noches, padre. El plan A, B, C y D está codificado, significa atole bueno con el dedo. Sí, pero a la gente le gusta que le den atole con el dedo. Bueno, amigas y amigos, buenas noches y que Dios los bendiga. Mañana nos vemos a las 9, si Dios quiere. Pongan sus likes.